Venga conmigo, vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 2. ¿Están conmigo? Digan amén. Dice así la escritura: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre, bendito tú eres. Gracias, Señor, porque tú nos das todas las pautas y nos das otras personas, Señor, para poder entender, Señor, más y más esta preciosa palabra tan profunda, tan maravillosa, inagotable, que nosotros como iglesia encontremos, Señor, los propósitos que ya los tenemos, Señor, las definiciones para poder vivirlas, Señor. Y tu siervo, pastor de esta iglesia, ayúdame, Señor. No son por los años de ministerio que tenga, inclusive siempre necesito más que nunca, Señor, que tú me ayudes para poder dirigir esta tu iglesia, maravillosa iglesia que tú compraste, Señor, con tu sangre preciosa, y me pusiste por digno, Señor, porque soy indigno de ser tu siervo, de ser, Señor, pastor de esta iglesia, pero, Señor, tú has visto en mí algo para ponerme en el ministerio, y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, una iglesia, lo que buscamos nosotros es una iglesia saludable, una iglesia, mis hermanos, que tenga misión y propósito y se convierta en una iglesia, mis hermanos, saludable. ¿Por qué? Hermanos, los enfermos no pueden hacer la obra. Las personas que están decaídas no pueden hacer la obra. Mis hermanos, necesitamos una iglesia que esté sana, una iglesia que tenga vigor, una iglesia que pueda moverse, mis hermanos, para ya los eventos que vienen. Pero ¿cómo podemos hacer eso si la iglesia, hermanos, no ha entendido que es cada individuo? Vamos a definir la iglesia. Es una iglesia que sea agradable a Dios. Hermanos, yo he visto personas, porque la palabra en sí ya tiene poder, amén, que han sido ganadores de almas, pero, mis hermanos, han caído en pecados horribles. Ya la palabra tiene poder y hay formas, mis hermanos, y llámese así, estrategias para poder, dirigida por el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no interviene, la persona no es sellada por el Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, si la vida no es agradable a Él, si no andamos en los caminos perfectos, si no hay un compañerismo con el Señor, entonces, mis hermanos, no estamos como iglesia adorándole a Él. ¿Me explico? Y es el primer punto. El primer punto, mis hermanos, de que nosotros necesitamos una iglesia, mis hermanos, que tenga una devoción, una comunión, mis hermanos, una adoración a Él. Él reconoce, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y eso lo vamos a traducir, mis hermanos, en canciones. Está bien. Eso, hay canciones hermosas. Pero, mis hermanos, lo que Dios quiere es que Dios no quiere escuchar repeticiones. Dios quiere escucharlo de nuestra boca. ¿Cómo estamos reconociendo quién es Dios y qué significa para nosotros? Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la definición de iglesia local: una iglesia, según el Evangelio, es un cuerpo vivo, visible, organizado de creyentes redimidos. Porque hay mucha gente que cree, pero no es redimida. ¿Me explico? Y creen no solamente en Jesús, creen en un montón de otras cosas. No. Yo estoy hablando de gente, de creyentes redimidos que han respondido al bautismo por obediencia. Y somos bautistas por eso, mis hermanos, porque queremos cumplir con el requisito que es por obediencia, no por obligación. ¿Quién fundó la iglesia, hermanos? ¿Quién fundó la iglesia? El Señor Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia. ¿Cuándo fue confirmada la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que vino ese? En el tiempo de Pentecostés. Entonces está la fundación de la iglesia, ¿verdad? En el tiempo
en el tiempo de su infancia, así, fue fundada por el Señor Jesucristo y confirmada, ¿verdad?, en el tiempo de Pentecostés. Ahora, el Señor es el fundador, Él es la roca donde nosotros nos apoyamos. Dice así, que son la iglesia, que son entre sí, cada creyente es un sacerdote, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué somos sacerdotes? Porque tenemos el libre acceso por los méritos de Jesús a ir al trono de la gracia. Tú eres un sacerdote, hermanos. Usted no necesita del pastor o del misionero o de otro líder para ir al trono de la gracia. Necesita ser un hombre o una mujer redimido por la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, un creyente redimido. Amén. Y usted ora y el Señor le escucha, ir al trono de su gracia y Dios responde en su tiempo. Amén. Entonces, eso es importante para notar. El sacerdocio del creyente y esos privilegios que Dios nos da a nosotros, mis hermanos, que somos administrados nuestros dones y talentos a través del liderazgo pastoral bajo la supremacía de Cristo. ¿Me explico? Yo tengo que definir esto nuevamente. Yo puedo darle la predicación, se la puedo enviar. Lo dice así: nosotros somos administrados nuestros dones y talentos en la iglesia local a través del liderazgo pastoral. Y esto significa, mis hermanos, de los pastores, más bien de los que están ahí, ¿verdad?, bajo la supremacía de la cabeza que es Cristo de la iglesia. Hermanos, yo no puedo hacer las cosas a mi modo. Hay cosas administrativamente que nosotros podemos tomar en cuenta y hemos sido preparados en el seminario, mis hermanos, para tomar en cuenta ese procedimiento, esas formas, mis hermanos, para administrar la iglesia del Señor. Lo que quiero decirle es que la supremacía de la iglesia, la cabeza, mis hermanos, la forma en que hacemos las cosas es según Cristo. Amén. Ese es un cuerpo vivo. A veces tenemos la costumbre, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, hermanos, dije que voy a ir al templo. No, la iglesia son ustedes. Aparte, mis hermanos, es la membresía local inscrita, comprometida en una localidad. Ustedes son la iglesia aquí en Barba, en San Pablo de Barba. Mis hermanos, en el templo, y le ponemos un nombre, Templo Bíblico Bautista. Entonces, que viven ligados a las creencias de Jesús, que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento en principio y en el Antiguo Testamento, de acuerdo para cumplir lo que Él dispuso y cooperar en común unos con otros, ¿verdad, mis hermanos? Aún así, entre iglesias, para poder hacer las labores del reino. ¡Qué privilegio, mis hermanos! Porque en esta vida temporal podemos sembrar para la eternidad. No es lo contrario, yo voy a ir a la eternidad para hacer algo que... No, mis hermanos, usted va a llevarse sus buenas obras que empiezan no para salvación, hermanos, porque ninguna obra de justicia, por buena que sea, mis hermanos, justifica delante de Dios Padre, porque todas nuestras obras se convierten en ¿qué? En trapos sucios, trapos de inmundicia, solamente por los méritos de Jesús para ir ante su presencia, mis hermanos, para la vida eterna, para poder tener los dones espirituales que Dios nos da en ese momento también, para poder servirle, pero también, mis hermanos, pertenecer a una iglesia local después de haber cumplido con la obediencia del bautismo. Amén. Ahora, queremos trabajar para el reino. Ahora, el siguiente punto es, mis hermanos, la iglesia es un cuerpo vivo. Yo quiero que venga a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Si alguien lo tiene, puede compartirlo. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? Yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. Mis hermanos, está hablando
de Pedro. Pedro, ¿quién era? ¿Era la roca donde se iba a poner el fundamento? No. Era una piedra pequeñita, que es la traducción. Era una piedrita pequeñita que él venía a hacer, ¿a qué, mis hermanos? En la roca grande. ¿Qué significa? Voy a explicarle algo. Nosotros, dice Pedro, somos piedras vivas. Venimos a edificar sobre la roca. Hermanos, y ahora vamos a ver el tipo de fundamento que tenemos que hacer. Pero nosotros somos piedras vivas como Pedro, que venimos a edificar conforme a los dones que Dios nos ha dado, conforme a los talentos. Y el primer versículo es, mis hermanos, de Romanos, dice que nosotros tenemos que presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable, mis hermanos, que es nuestro culto racional. La membresía tiene que estar limpia para poder adorar al Señor. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros le vamos a dar el movimiento al Espíritu Santo, la libertad del Espíritu Santo para edificarnos si andamos, mis hermanos, en lugares que no son correctos? Tomando cosas que no son correctas como licor. Ningún creyente debe estar involucrado con respecto al licor, mis hermanos. A un copetín tampoco, porque algunos arrancan con un copetín, hermanos. Y en los supermercados dicen los copetines son para mayores de edad, imagínense. Entonces, si son para mayores de edad, significa que un niño no puede tomar eso porque, mire, le da duro, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, que la membresía debe apartarse de lo que antes hacía, lo que practicaba. Si eres un hijo redimido y comprado por la sangre, tienes que honrar a tu Señor. Eso es adoración. ¿Por qué? Porque no podemos seguir conforme a qué? Al viejo hombre, conforme a los deseos del viejo hombre, conforme al príncipe de las tinieblas. ¿A cuál príncipe seguimos si no es el príncipe de la luz? Y que es el rey de reyes y señor de señores, dice Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, lo que quiero decir de que eso es lo que hoy necesita una iglesia. Hermanos, les voy a decir una cosa. Yo no sé tocar una guitarra. Ni esto tampoco. Ese tarro tampoco sé tocarlo, mis hermanos. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, no es que yo ya cumplí con Dios, yo ya toqué la música, toqué los instrumentos, ya hice lo que tenía que hacer, pero si su vida no está de acuerdo a lo que es una vida agradable y perfecta, no está en el primer requisito que Dios quiere, de que Dios dice, ¿me amas? Dice en las epístolas de Juan, en las epístolas en el primer libro de Juan y segundo, ahí nos habla, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Es fácil, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Es más, le pegué una calcomanía al carro, yo amo a Dios, oh, qué bien. La pregunta es, si amas a Dios, ¿cuánto le obedeces? ¿Cuánto guardas sus mandamientos? ¿Cuánto le buscas? En la mañana, en la madrugada, en la noche, durante el trabajo, en los problemas, ¿cuántas veces le buscas? Es que yo soy muy fuerte, soy muy inteligente, yo tengo mucha experiencia. Cuando viene, mis hermanos, la prueba no mide eso. Es como aquella persona que dice, le preguntan, más bien le dicen, Señor, ¿por qué usted toma? Es que yo tomo para poder ahogar mis problemas. Y después dice, no es que, vea Señor, lo que pasa es que los problemas saben nadar, no los puedes ahogar con licor. Hay gente que dice, yo voy a ahogar con licor y olvidarme de los problemas y ponerme un éxtasis allá, fumando alguna cosa, una hierba por ahí, y los problemas van a estar ahí, van a estar peor. Porque los problemas son necesarios en la vida para madurar, para poder encontrar en medio de la crisis ideas, en medio de las presiones encontrar soluciones, encontrar creatividad. ¿Dónde sale la creatividad del hombre si no son en los momentos más difíciles? Ahí salen las ideas. Y no ahogándolo con licor o mis hermanos, algún tipo también de éxtasis. Una iglesia
viva, porque somos un cuerpo vivo, ¿cierto, hermanos? Yo no puedo tener comunión con alguien que ha muerto. Esa es la iglesia y más los que han muerto. No, los que han muerto ya no puedo yo abrazarlos. Ni quisiera abrazarlos, están fríos, ¿verdad? Están bien fríos. Lo que yo quiero decir, mis hermanos, con esto es de que somos una iglesia viva que debe crecer y la iglesia debe de reproducirse. El rebaño de ovejas. ¿Somos ovejas del Señor, hermanos? Amén. Y no me diga como alguna iglesia por ahí que estaba con esa doctrina del viento de Toronto. Yo soy una oveja, hagan todo. Yo soy tal espíritu y tal espíritu de caballo y tal espíritu de león. Y hermanos, imagínense que alguien decía, se le ocurría en medio culto, yo tengo el espíritu de león y hacía como un león. Y el pastor predicando, es que qué zapatazo, chaval. No puede interrumpir a la palabra del Señor. Y con esos, mis hermanos, con esas emociones y con esas exhibiciones, eso no es agradable al Señor. Mis hermanos, esos vientos de modas, esos vientos humanos, esas fantasías espirituales no bíblicas. Hermano, pero tenemos que comprender esto. Sí somos ovejas y no hay que ser La oveja es sumisa, la oveja es obediente, la oveja se somete. Esa es la actitud. Y la oveja es dependiente del pastor, del rebaño y del pastor de pastores, por supuesto. Amén. Amén. Una iglesia, mis hermanos, también como un cuerpo vivo, debe ser una iglesia bíblica y convertirse en una iglesia con propósito. Una iglesia, mis hermanos, de un cuerpo vivo debe estar comprometida con la obediencia. Esto es el primer punto de una iglesia, mis hermanos, y no decir, vamos a hacer, mis hermanos, nuestro propósito es hacer una mega iglesia, para que todos vean y tengamos un gran nombre que todos reconozcan. Y se llama la iglesia La Torre de Babel. No, hermanos, si Dios quiere que seamos grandes en el tiempo que Él quiera, lo vamos a hacer, pero con un buen fundamento. Hermanos, ¿cuánto no anhelamos tener una iglesia grande y con un buen presupuesto y tener personas tiempo completo, mis hermanos, y hacer una cantidad de ministerios y alcance y todo? Sería genial. Una iglesia, hermanos, mediana, pequeña, mis hermanos, es mucho trabajo porque hay que hacer de todo. Hay que ser el chiquillo de los mandados, hay que ver la plomería, electricidad, construcción, permisos, calendario, un montón de cosas, montón de cosas. Mis hermanos, y ese pues no está mal, es decir, como resultado de todo lo que estamos haciendo, hacer las cosas con el propósito, mis hermanos, correcto, en la medida correcta y equilibrada. Bendito sea el Señor. Una iglesia comprometida en adoración. Ahora, vean conmigo 1 Corintios 3. El siguiente punto es, mire cómo edificar. Y eso nos dice a todos nosotros cómo estamos edificando. 1 Corintios 3, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. La iglesia, mis hermanos, como un cuerpo vivo, tenemos que ver cómo estamos edificando, y lo leo para ustedes. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo. Yo como perito de arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ver en esta iglesia local cómo estamos edificando. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Hay gente que puede decir que yo ya no quiero estar en esta iglesia porque a mí no me dan la atención necesaria. Vean, hermanos, nosotros atendemos y queremos darle la atención necesaria cuando el creyente, mis hermanos, se desarrolla y el creyente, mis hermanos, ya echó sus dientitos. Significa que ya está grande.
Pero no podemos darle biberón, mis hermanos, a creyentes ya con muchos años en Cristo, mis hermanos, y darle, mire, hoy le toca el biberoncito suyo y es un mamulón así de grande, mis hermanos, porque nos va a cansar. Porque tenemos que, ya hay que comer, mis hermanos, y hay que hacer. Hay que comer sólido y hay que hacer cosas, mis hermanos, más definidas para el Señor. Amén. Con más compromiso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que saber cómo, dice aquí la Escritura, cómo estamos sobreedificando el fundamento que es Cristo, aquel que hizo, mis hermanos, lo que tenía que hacer, y vamos edificando. Porque dice así en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y lo digo, mis hermanos, con la autoridad que la Biblia nos me da. No, este punto no es negociable. No me interesa lo que digan otros teólogos, no me interesan lo que digan otros profetas, mis hermanos, otros libros. Inclusive, mis hermanos, hay gente que está poniendo en sus púlpitos pan añejo. Pan añejo significa, mis hermanos, teologías ya viejas, de discusión de siglos, y vienen a ponerla en los púlpitos a hacer controversia. Cuando abre la Biblia, mis hermanos, y estudia la palabra del Señor, eso es pancito fresco, es pancito ready, mis hermanos, más fresco que el bread todavía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay gente que viene y pone como las profecías de Margaret White, la antepone a la Escritura, o los escritos del libro Mormón, la antepone ante la Escritura. Y ponen el libro del Mormón de Jesucristo. Por favor, Jesucristo no necesita otro libro adicional que es su palabra única y suficiente, o otros que ponen la tradición por encima. Hermanos, hay cantidad de tradiciones. Sí, yo soy cristiano también, pero ponen la tradición por encima. Mis hermanos, Dios no necesita otro manual que el que Él dejó. No necesita ningún manual humano, hermanos, sino este fundamento. Amén. Así que ese no es negociable, dice. Y si este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la aprobará. ¿Qué significa esto, hermanos? Hermanos, significa que lo que yo haga por el Señor Jesús, y yo quiero decirles esto, el Señor no está diciendo, uy, tienes que hacer mucho, si haces mucho tendrás más dividendos y más bendiciones. Pues ¿sabes lo que quiere el Señor? Que tú hagas algo eficiente para Él, algo eficaz para Él. No es lo mucho. ¿Por qué? En aquel día el Señor nos va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ¿en lo qué? En lo mucho te daré. Mis hermanos, tenemos que aprender a ser fieles en lo poco que Dios nos ha dado. Perdón. Tenemos que ser fieles en lo poco, en lo mucho que Dios nos ha dado, perdón. Porque Dios nos ha dado muchísimas cosas. Pero mis hermanos, tenemos que ser fieles en eso poco. Y si eres fiel en ese poco, vamos a ser fiel en lo demás. Y va a ser fiel en lo demás. Y va a ser fiel en lo demás. Porque, hermanos, y acentúo esta parte, en lo mucho, pero mucho que Dios nos ha dado, una gracia que es inmedible. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Ah, si yo tengo que hacer de todo, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que... No. Lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, es ser fieles primeramente. ¿Y sabe cómo se muestra esa fidelidad? Hermanos, venga, sea fiel en la iglesia. Sea fiel los miércoles. Y yo sé que cuesta, mis hermanos, pero sea fiel en eso. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué, mis hermanos? Recibirá recompensa.
recibirá ¿qué? Recompensa. Hermanos, algunos dicen es que nadie me ha dado el mérito de lo que yo hice, nadie me reconoció de lo que yo hice. Mis hermanos, a veces no se nos pasó o no lo hicimos, pero Dios paga bien. Dios da recompensa. Versículo 14. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Significa que no fuiste lo que sembraste, no era oro, no eran piedras preciosas, no era algo que pudiera soportar, mis hermanos, el fuego. Y él va a sufrir pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay personas, mis hermanos, que apenas pasaron el examen de integridad. Apenitas. Mis hermanos, apenitas pasaron, como cuando le decían allá en el colegio, pasaste arrastrando el examen aquel, pasaste allá cuando era un 65, ahora no sé cuánto es, pero un 65, ¿cuánto es ahora, hermano? 70. Imagínense, 65. Hay unos que eran tan flojitos en la clase que decían, uy, que llega a 65, que llega a 65. No, tírenle a 90 para que llegue más o menos a 70 o más todavía. Pero que llegue a 65 para poder ir dejaban los pelos pegados en el alambre. Hermanos, ahí así hay creyentes, mis hermanos, que son salvos como por fuego. Lo que hizo se quemó. Lo que hizo no funcionó. Y el Señor nos da tanto. Y lo que nos pide, sea fiel en lo poco. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que haces por tu iglesia local, visible, tangible, para edificar el cuerpo? Y lo que no haces afecta a todo el cuerpo también. Usa sus capacidades para construir en la iglesia. Tu ministerio será aprobado. Todo lo que tú hagas en la iglesia será aprobado. Vas a tener problemas. No vas a estar en un paraíso, no, vas a tener problemas. Si tú quieres servir al Señor, vas a ser probado. Y la evidencia de tu obra, conforme al texto, es que vas a permanecer ahí a pesar de. Hay que construir en el cimiento correcto. Yo tengo que ser una piedra viva, correcta, para sobreedificar en ese, ¿verdad? En ese cimiento que es Cristo. Dirigido por el arquitecto, mis hermanos, y su Santo Espíritu. Y como último punto, mis hermanos, la membresía del Templo Bíblico Bautista debe encontrar su lugar. La membresía, hermanos, somos una hermosa iglesia, somos una iglesia muy bendecida. El Señor nos da mucho. Pero mis hermanos, cada miembro tiene que ser efectivo y tirar a un blanco y decir, bueno, esto es mi lugar. Y gracias a Dios por el seminario que viene. Tenemos que encontrar cuál es mi lugar. No se trata, mis hermanos, de un tamaño de iglesia, para tener un tamaño de iglesia grande. No se trata, mis hermanos, de tener una iglesia contemporánea o tecnológica. Mis hermanos, porque al fin y al cabo las cosas pasan, la tecnología, los programas pasan. ¿Sabe de qué se trata, mis hermanos? De tener una iglesia saludable. ¿Sabe de qué se trata, mis hermanos? Que la iglesia se enfoque en lo que es eterno. Jóvenes, ustedes que invierten su tiempo, su talento en la iglesia, igualmente adultos, ¿saben lo que está haciendo usted? Igualmente esto le está ayudando a la preparación para su vida. Jóvenes que están en la iglesia, que están trabajando, que están haciendo, que están preparando para la iglesia. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un montón de invitaciones para poderlos perder, para llenarlos de vicios, para decirles después, yo estoy muy joven, voy a vivir la vida loca. Y después llego a la iglesia, y llega a la iglesia paliado, ¿verdad? Llega a la iglesia decepcionado, llega a la iglesia enfermo, llega a la iglesia con un montón de cosas. Así no es, eso es lo que el diablo quiere.
que desperdicies tu juventud en el mundo. Y cuando los jóvenes invierten su juventud en las cosas del Señor, van a tener más éxito en su vida personal, en su vida laboral, en su vida de iglesia y matrimonial, inclusive. ¿Ah? Hermanos, qué hermoso es invertir la vida en el Señor. Vale la pena. A ser probado es parte de los propósitos de Dios nunca cambian. Es importante que nosotros no solamente llamamos templo bíblico, sino que creamos, somos una iglesia bíblica. Digan amén. Amén. Hermanos, y eso es importante. Somos una iglesia bíblica, pero debemos ser efectivos en seguir el modelo de Jesús. Hay diferentes modelos, mis hermanos. Hay grandes escritores con grande inspiración, son grandes motivadores, mis hermanos, pero hermanos, mi líder y el líder del líder debe ser Jesucristo. Hay motivadores increíbles, mis hermanos, hay motivadores que dicen, ya no necesitamos la Biblia. Usted nada más tiene que concentrarse. Yo quiero una casa grande, quiero una casa grande, quiero una casa grande, quiero un mejor carro, quiero un mejor carro. Usted se concentra, lo confiesa hasta que lo tenga. Después las personas van por ese único objetivo y después se ven endeudados, se ven enredados, obtuvieron lo que quisieron, pero están hasta aquí de enredos y deudas. Bueno, no hay problema en tener metas, no hay problema en tener objetivos, no hay problema en que usted tire y apunte largo, mis hermanos, conforme a lo que Dios le va a dar a usted. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: la riqueza de Dios, que dice, no añade con ella tristeza y tampoco añade dolor. Así que si Dios te va a dar algo, hermanos, te hace así, dice Dios, tome. Y hace así, dice Dios, tome también. Y pone las dos, dice Dios, ahí te pongo más. Porque Dios te va a dar. Y a veces no tenemos, porque dice la Escritura, no pedimos. ¿Me explico, hermanos? Señor, pero yo quería, algunos dicen que no tengo tal cosa, no tengo tal cosa, y nos vemos desanimados por esto y por lo otro. Pero dice el Señor, ajá, aquí estamos esperando que me lo pidan. Ajá, ahí está dando vueltas, pero no me pides. Dice la Escritura, pide con fe. Deja que Dios te dé. Y cuando Dios te da, que tenemos, Señor, dame sabiduría para administrar esto que tú me has dado, sea material. O cuando los muchachos empiezan una nueva vida, hablando de Steven y Daniela, que están empezando una nueva vida, ya no son novios, son esposos. Y aquí empieza la sabiduría, Señor, ahora tengo una nueva vida, ayúdame, dame la sabiduría para ser dirigidos en esta vida. Todo lo que Dios nos da, mis hermanos, es grande. Ahora, tenemos el modelo de la Biblia, tenemos el crecimiento de Jesús. ¿Para quién es este mensaje, hermanos? Este mensaje será para los talentosos, la gente que siempre está en todo, mis hermanos. Déjenme decirle algo. Dice que el famoso evangelista Billy Graham era un hombre tímido, que él se sentaba como atrás de la iglesia. Le daba miedo la gente. Dice que este hombre era un hombre que él se sentía insignificante. Hermano, déjeme decirle algo interesante. Dios requiere solamente gente como dispuesta, con un corazón limpio, para hacer una obra magnífica y extraordinaria. ¿Sabe lo que Dios necesita? Aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que Dios necesita? Vino una viuda y dio unas cuantas monedas lo que tengo. Trajo unos niños y puso aquellos pececitos. Lo que tengo, esos pececitos y tus panes. ¿Y qué hizo el Señor? Lo multiplicó. Señor, lo que tengo yo es solamente, Señor, yo no sé hacer nada, pero hasta soy tartamudo. Le dijo el Señor a Moisés. ¿Y quién hizo el mundo? En fin.
Y después tuvo que, pero llame a mi hermano Aarón. Bueno, se lo voy a llamar, pero yo a usted lo puedo capacitar para que hables. Y a mí no tuvo que hablar él solito, al pueblo. ¿Saben, mis hermanos? Solamente es gente común, dispuesta en la mano de Dios para que Dios haga cosas magníficas y extraordinarias. Gente común. Es que aquella persona es muy preparada, aquella persona tiene grandes talentos. Es simplemente gente dispuesta, limpia de corazón, dispuesta en las manos del Señor para edificar su iglesia. Para ser una piedra viva y estar edificando en lo que Dios quiere. Amén. Quiero que venga, mis hermanos, para terminar. Juan 17. Vamos a terminar ya. Juan 17. El versículo 4. Quiero que vea esto. El Señor Jesucristo está hablando acá. Quiero que vea los 5 puntos importantes acá. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Que me diste que hiciera. Ok, mis hermanos, ¿qué está haciendo el Señor Jesús acá? Con el Padre. Se llama adoración. El 17:6, hermanos, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y que me los diste, han guardado tu palabra. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa evangelismo. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que diste. Que lo que quiero decir, mis hermanos, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, significa ha compartido esas buenas noticias. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste las he guardado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Cuál es el siguiente punto en los propósitos? Las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Se llama discipulado. Es un propósito: adoración, evangelismo, discipulado. Versículo 17-12, ¿verdad? 17-12. Como estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Mis hermanos, significa la comunión que tenía el Señor Jesús con sus discípulos, la comunión que debe haber en la iglesia. Hermanos, empezamos. Yo quisiera, hermano, que me repartan esas hojitas para que las tengamos. Para terminar un momentito ahí, John, y que me puedan ayudar. Venga, Chus, joven ahí, hermano, también me ayuda. La Chus, sí, gracias. ¿Qué? Puede repartir este lado, gracias. Sí. Quiero compartirles, mis hermanos, estamos renovando los propósitos de nuestra iglesia y que tienen el concepto de adoración, en comunión, mis hermanos, de fundamento, de la parte, mis hermanos, igual de la emoción, ¿verdad? Y de la misión. 5 propósitos. Queremos una iglesia saludable y con propósito. Queremos compartir esto para que lo puedan meditar y tener, y vamos a repetirlo. Hermanos, requerimos una iglesia local y hoy queremos ir al siguiente nivel. Ser una iglesia local saludable, bíblica, efectiva, más productiva, que vayamos a glorificar el nombre del Señor.